buenas a todos otra vez. Vamos hoy a grabar un vídeo en el que vamos a introducir toda la teoría de vectores en R3 y vamos a contar las principales cosas que hay que saber de ellos y que vamos a usar luego en la geometría. No me voy a entretener demasiado porque me está pillando el toro con los tutoriales, así que bueno. De todas maneras tenéis tutoriales en los que sí que me meto más en la teoría de todo esto, lo que pasa que son para R2, o sea, en lugar de en el espacio, en el plano. Pero la extensión es exactamente igual. O sea, todo de lo que vamos a hablar ahora está explicado en tutoriales anteriores más técnicamente, de dónde sale todo esto. Y nada, podéis verlo, de verdad que es que en R2 y en R3 todo es igual. Hay cosas que cambian, pero bueno, lo que es la teoría inicial, muy parecida. En el futuro, si tengo tiempo, volveré a esto mismo. Entonces, venga, como va a ser muy largo, porque lo quiero ver todo lo que hay que saber de vectores para luego seguir con la geometría, va a quedar muy largo. Así que paciencia. Bueno, un vector, esto ya lo vimos anteriormente, en el tutorial que os digo, y en clase, por supuesto. Un vector es una flecha, ¿vale? Lo que pasa que ya sabéis que los matemáticos pues nos gusta ser un poco más precisos con las cosas. Así que bueno, vamos a definirlo como un segmento orientado, se denota así, ¿vale? Luego cuando... Esto es para que veáis los extremos del vector, pero luego ya se utiliza solo una letra. Es un segmento orientado con origen en el primer punto y extremo en el segundo punto, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las características de un vector que lo determinan? El módulo de un vector, la tilde, por favor. El módulo de un vector. El módulo que es su longitud, sin más. Y se designa entre dos barras, entre dos líneas rectas, verticales. La dirección, que es la recta que pasa por los dos puntos. O sea, la recta es sin dirección, me da igual. ¿Bien? Y el sentido, que eso sí que es por lo que se le pone en la punta de la flecha, que es el dado por el recorrido desde el origen hasta el extremo, si esto fuese A y esto fuese B. Entonces esto no tiene absolutamente ningún problema, esto es lo mismo que ya venía siendo en R2. Luego aquí ya cuando nos pasemos a lo de las bases ya calculamos el módulo. Muy bien, cosas de teoría, vectores equivalentes, los que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Esto lo vamos a usar mucho, ya lo explicamos anteriormente para R2, porque luego cuando esté trabajando con rectas me da igual este vector o este vector, porque yo lo único que quiero es la dirección de esa recta. Bien, luego para ver por dónde pasa realmente la recta, lo que utilizaré será un punto por el que pase y entonces ya distinguiré de si esto fuese una recta o de esta. Bien, pero si no, me da igual estos dos vectores para indicarme la dirección. Acordaros que luego definíamos las propiedades gráficas, porque todo esto empezábamos definiéndolo gráficamente y luego ya le poníamos numeritos. La suma, pues poner un vector al final de otro, ¿vale? El U, el V, que es U más V, que lo pongas el segundo al final del primero y que unas el origen del primero con el extremo del segundo y al vector resultante se le llama la suma de esos dos vectores. La resta, lo mismo, lo que pasa que al vector V, que lo hemos puesto ahí, como lo vas a restar, se le cambia la dirección, entonces apunta hacia el otro lado y vuelves a hacer lo mismo, unir el origen del primer vector con el final del vector, pero en este caso es del opuesto del vector. Y el producto por un escalar, pues si esto es el vector U, el chiquitito, que es multiplicarlo por 3, pues nada, hacerlo 3 veces más largo. No hay ningún problema. Bueno, esto de aquí, esto me entretuve bastante en R2, así que voy a hacerlo más o menos rápido. ¿Qué quiere decir que U es combinación lineal de los vectores, en este caso ABC? Pues que existan unos escalares, ¿vale? Que son estos numeritos de aquí, tales que ese vector U lo puedo conseguir como sumas o restas de estos tres vectores multiplicadas por una serie de números, ¿vale? Esto ya me metí un poco más en teóricamente qué quiere decir, así que bueno, si queréis lo repasáis, pero es esto. Lo que pasa es que nosotros una vez definido el sistema de referencia, ahora vemos todo eso y las componentes de los vectores, porque luego vamos a trabajar ya con los vectores, no van a ser dibujitos, van a tener estrictamente su representación numérica. Así que una vez que tienes un sistema de referencia, las componentes de los vectores, para ver si vectores son linealmente independientes, lo que haremos será estudiar el rango de la matriz formada por ellos. Esto acordaros que cuando vimos el álgebra ya hablamos de todo esto, qué quería decir la independencia lineal, qué quería decir el rango de la matriz, etcétera. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplito muy breve y ya está. Si yo estudio el rango de esa matriz y el rango es máximo, ¿vale? O sea, coincide con el número de vectores, serán linealmente independientes. Y si no, pues no. Bueno, aquí quiero dejar claro, que no lo he puesto anteriormente, los vectores en realidad son matrices columna, ¿bien? Que habrá determinados momentos en los que habrá que ser estrictos con ellos, pero mientras tanto yo por comodidad los suelo escribir en fila y no va a pasar nada por hacerlo. Si alguna vez llegamos a un momento en el que sea importantísimo escribirlos en columna, ya lo vemos. Entonces, imaginaros que me plantean un ejemplo y me dicen, oye, mira a ver si estos tres vectores son linealmente independientes.
Esto se puede hacer de forma analítica, como hicimos para cuando estábamos en R2, miradlo si queréis, o lo que acabo de ver ahora. Una vez que ya tengo los vectores con componentes, que por cierto, esto lo debería haber hecho después, pero bueno, como estamos viendo si es combinación lineal o no, lo he puesto antes, lo único que tienes que hacer para ver si tres vectores son linealmente independientes es colocarlos, situarlos en una matriz. Los voy a poner en columna, aunque esto da igual, para este estudio. El 2, 1, 3 y el 1, 0, 1. Entonces, ¿cuándo tendrá esta matriz rango máximo? Cuando el determinante de ella, que ya he puesto el determinante directamente, ¿vale?, sea distinto de 0. Así que lo vemos. Esto da 1, esto da 6, esto es 0, menos 3, esto es 0 y menos 4. Esto da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango de esta matriz no es 3 y por tanto estos tres vectores no son linealmente independientes. Así que son linealmente dependientes. ¿Vale? O sea que luego comprobarlo utilizando matrices y rango de las mismas, que ya lo hemos visto, es todo muy sencillito. Ahora, por ejemplo, imagínate que me vuelven a preguntar, comprueba si estos tres vectores forman una base. Vuelvo a hacer lo mismo. El 2, 1, 0, el 3, menos 1, 0 y el 1, 1, 1. Vuelvo a hacer lo mismo. Esto es menos 2. ¿Vale? Como no me cabe aprender, lo voy a hacer de cabeza. Esto es menos 2, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, y en menos 2, menos 3, menos 5. Así que son linealmente independientes. ¿Bien? Y ahora, una vez que llegamos a esto, lo mismo que en R2. Lo que pasa que en ese momento, en lugar de 3 vectores, eran 2 vectores. Bueno, por si no lo tenéis del todo claro, cuando decimos R3 nos referimos al espacio, 3 dimensiones, y cuando decimos R2 nos referimos al plano. Entonces, cualquier conjunto ahora en R3 de vectores que sean linealmente independientes forman una base en R3. ¿Vale? ¿Ven? ¿Y qué quería decir esto? Que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de una base. Entonces yo cualquier vector lo voy a poder escribir como esos tres vectores que he elegido de mi base, sumados, restados o multiplicados por una serie de números. Y a estos números por los que multiplicábamos a los vectores de mi base, estos de delante, era lo que llamábamos las componentes del vector. Y a partir de ahora los íbamos a escribir así. Ah, vale, pues entonces V voy a decir que es ABC, donde esos numeritos van a ser los números por los que has multiplicado a los vectores de tu base para conseguir tu vector en cuestión. Entonces esto pues puede parecer un poco... Pero bueno, está explicado teóricamente. De verdad que si queréis profundizar en esto, miradlo en R2, que es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si me dicen... esto ya lo hicimos en el otro, Si me dicen que halle las coordenadas de este vector respecto de, por ejemplo, esta base... ¿Por qué? Porque esto acabo de demostrar que forman una base, porque si son linealmente independientes, forman una base. ¿Vale? Porque cualquier conjunto de tres vectores linealmente independientes forma una base. Así que, ¿qué tendría que hacer? Esto acordaros que ya lo vimos para 2 dimensiones. Lo que hace es coger tu vector y decir, ah, bueno, pues entonces este vector tiene que ser igual a una serie de numeritos multiplicado por los vectores de mi base. Bueno, esto me cabe por los pelos. No sé si será bien, esperemos que sí. ¿Qué hacían ahora? Igualar por componentes. 3 es igual a 2a más 3b más c. 1 es igual a menos b más c, etc. Entonces te sale un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que resuelves y estos numeritos son las componentes de tu vector en esta otra base. Entonces nosotros ya vimos en 2 dimensiones que, claro, este vector, sus componentes están expresadas en la base canónica. Y tú lo que vas a decir ahora es, ese mismo vector le voy a poner nombre pero en otro idioma. Entonces te van a salir otros numeritos, pero es el mismo vector, porque lo que estás haciendo es formarlo con un conjunto de 3 vectores diferentes. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué es un sistema de referencia? Nada, un sistema de referencia es un conjunto formado por un punto fijo, que es llamado origen, y una base en R3, ¿vale? Porque es mi base para que esté como centrada en un sitio. Y ya a partir de ahora vamos a trabajar siempre con la base canónica, y como origen vamos a coger lo que nosotros llamamos el origen de coordenadas. La base canónica, acordaros esto es lo mismo que R2, ¿vale? Esto si lo tienes aquí en 3 dimensiones. Esto, acordaros que ahora cuando lo ponemos en 3 dimensiones, al eje X le llamamos a S, este al Y, esta Z, ¿vale? Entonces, ¿estos vectorcitos cuáles son? Pues el Y es este para acá, el J es este para acá, y la K es este para acá. En 2 dimensiones simplemente eran 2, ahora son 3 vectores
que tienen longitud 1 y que además son perpendiculares entre sí. Eso nos hacía que todo fuese estupendísimo, y a partir de ahora vamos a trabajar siempre con la base canónica y con las componentes de los vectores en dicha base, lo que hace que todo funcione perfectamente, lo que hace que nos permitan calcular todo tipo de cosas de una forma mucho más sencilla. Todo esto tiene su explicación y su demostración, y ya os digo que la vi anteriormente, aunque yo creo que me salté alguna cosa que, bueno, cuando tenga tiempo lo veremos con calma. Así que todo esto es la teoría que está detrás, y ahora vamos a empezar ya a calcular cosas con los vectores de las que vamos a necesitar, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, esto que era en R2 exactamente igual, las coordenadas de un punto dados los extremos y el origen. Entonces, ni siquiera voy a ponerlo teóricamente porque al final os perdéis. Entonces, esto es simplemente que si tú me das dos puntos, ¿vale? El punto A, por ejemplo, el 1, 5, menos 2, y el punto B, el menos 2, 3, 0, el vector AB lo puedes formar cogiendo las coordenadas del punto final y restándole las coordenadas del punto inicial. Entonces es menos 2 menos 1, 3 menos 5, 0 menos menos 2. Entonces tu vector AB es el vector menos 3, menos 2, 2. Así que siempre que me den los extremos de un vector, yo sé formar o sé expresar en componentes el vector que une esos dos puntos. Bien, si lo quieres en la otra dirección, perdón, en el otro sentido, que sería el vector BA, lo haces al revés. En cuanto a dirección te daría igual, pero uno apunta hacia un lado y otro apunta hacia otro. El módulo de un vector. El módulo de un vector, acordaros que en esto en R2 coincidía con Pitágoras, aquí ya no, pero será una cosa muy parecida. El módulo del vector sigue siendo la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado, ¿vale? Entonces, si a mí me dicen que yo calcule el módulo del vector, yo qué sé, venga, ya que estamos aquí, voy a hacer de este mismo vector que ha salido antes. El AB, que esto es el menos 3, menos 2, 2. Entonces, el módulo de este vector, y se expresa así, es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Aquí lo voy a hacer con calma, pero luego esto ya como te acostumbras, nadie pone los menos, porque ya sabes que todo va a ir al cuadrado, que va a salir todo positivo, y pues trabaja menos. Muy bien, así que este vector, ¿cuánto mide? Pues es la raíz cuadrada de 9 más 4, 13, más 4, 17. La raíz cuadrada de 17 unidades, porque esto es una distancia. Y como no me han dicho nada, pues no sé cuál es la unidad de medida, pero ahí está. Bien, ¿qué he puesto aquí de esto de vector unitario? Esto es lo que mide un vector. ¿Qué pasa si a mí me dicen, oye, dame un vector unitario? O sea, quiero que este mismo vector mantenga su dirección, pero que su longitud sea 1. ¿Cómo hacemos eso? Pues cogemos el vector y lo dividimos entre su longitud, ¿vale? Porque si yo, imagínate que, bueno, le cambio el nombre. Si yo a este vector inicial ahora lo divido todo entre la raíz de 17, que eso es esto de multiplicarlo por un escalar, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo en realidad. Lo que pasa es que este escalar es 1 partido de la raíz de 17, ¿vale? Que lo podía haber dejado para después. Pero bueno, esto es exactamente igual que en R2, ¿eh? Ahora, este módulo tiene longitud 1, porque si algo que medía 17 unidades lo has dividido, perdón, si algo que medía raíz de 17 unidades lo divides entre raíz de 17, ahora mide 1. Si algo que mide 10 lo divido entre 10, mide 1. Nada más fácil para comprobarlo que volverlo a hacer. Pero claro, esto es evidente, ¿vale? Entonces, esto al cuadrado que me da 9 partido de 17. Esto al cuadrado que me da 4 partido de 17. Perdón, que esto es un más. Y esto al cuadrado que me da 4 partido de 17, pero como 9 más 4 más 4 es 17, esto me da la raíz cuadrada de 17 partido por 17. Y esto es 1. Así que está claro que si yo necesito, por lo que sea, hacer un vector unitario, lo único que tienes que hacer es dividirlo entre lo que mide ese vector. Seguimos con cositas. Suma, resta y producto por escalar, que eso es lo que acabamos de hacer ahora mismo, pero bueno. Suma de vectores, ningún problema, si tengo los vectores. Bueno, ya voy a empezar a ponerlos con nombre de verdad. El 2, 3, menos 1 y V
que es el 0, 4, menos 3. Bueno, voy a poner... sí, menos 3. Y luego voy a poner aparte un escalar. K, le voy a llamar 3. Entonces, ¿qué es U más V? El vector U más V es que sume sus coordenadas, perdón, sus componentes. Esto es 2, 3, 7, menos 4. ¿Qué es la resta? Lo mismo, pero que lo restes, componente a componente. O sea, 2, menos 1, 2. ¿Qué es multiplicar un vector por un escalar? Es que multipliques todas sus componentes por ese escalar, así que me queda 6, 9, menos 3. Que esto es lo que hemos hecho aquí. Multiplicar el vector, en este caso le cambié el nombre, el vector AB, ¿vale? Que aquí lo he llamado V, multiplicarlo por 1 partido raíz de 17, es lo que hemos hecho aquí. Y entonces me han aparecido todas las componentes multiplicadas por 1 partido raíz de 17. Entonces, ningún problema. Y ahora ya vamos con las cosas serias. Así que primero el producto escalar. El producto escalar, acordaros que esto ya lo vimos para R2. Teóricamente el producto escalar es esto. Es el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Y esto nos venía muy bien, ¿vale? Nos viene muy bien, de hecho, para estudiar la perpendicularidad de las cosas, porque cuando dos cosas son perpendiculares, el ángulo que forman es de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Esto acordaros también que si lo representa gráficamente se ve fácil que también se puede calcular de esta otra forma, como el módulo de uno de ellos por la proyección, ¿vale?, del otro sobre ese. Y esto pues se hace gráficamente en un momento. De todas maneras esto salió en un ejercicio, sí, que yo creo que hace 3 años, una cosa así. Esto es súper sencillo. Cuando lo resolvamos lo vemos, pero no hay ningún problema. Ahora bien, gracias a que ya estamos trabajando todo en la base canónica, luego, casi siempre, bueno, esto luego siempre se usa teóricamente porque a partir de aquí salen los ángulos entre las cosas cuando ya estamos en geometría. Pero cuando estamos calculando el producto escalar sin más por componentes, ¿vale? Entonces, por componentes todo se simplifica muchísimo, así que volvemos a poner un ejemplo. Si es el 3, 2, 1 y el V, el 0, menos 1, 2, el producto escalar de dos vectores ya hecho por componentes, ¿vale?, en lugar de usar la definición de producto escalar, el producto escalar es un número, ¿vale? Es un número. Voy a poner aquí, bueno, luego lo pongo, para ver qué espacio tengo. Esto es un número, y esto es que hagas 3 por 0, más 2 por menos 1, más 1 por 2. Así que U por V, el producto escalar me ha dado menos 2, más 2, 0. Pues aprovechando que el producto escalar me ha dado 0, ¿qué sé yo de estos dos vectores? Que son perpendiculares, ¿vale? Porque el producto escalar me ha dado 0, eso quiere decir que esto es 0, porque ni esto es 0 ni esto es 0, porque aquí estoy viendo los vectores y eso evidentemente mide algo, no mide 0. Bien, así que estos dos vectores son perpendiculares. Son perpendiculares. Aquí os voy a contar... así que bueno, esto siempre, para saber si los vectores son perpendiculares, evidentemente la forma más fácil de verlo es hacer el producto escalar entre ellos, y si da 0 son perpendiculares. Esto había una cosa que en R2 era súper útil, que era cómo hacer a mano, cómo expresar a mano un vector que fuese perpendicular a otro que me diesen, ¿vale? Entonces, si ahí me dan cualquier vector en R3, por ejemplo el 3, 2, menos 3, es muy fácil calcularte uno perpendicular a él. Bueno, voy a poner aquí que esto es el producto escalar. Bueno. Es muy fácil calcular uno perpendicular a él. Porque si yo cambio el sitio, la posición de dos de sus coordenadas, a una de ellas el signo, lo estoy haciendo con estos dos, y el otro le pongo 0, es evidente que el producto escalar de estos dos vectores me va a dar 0, porque esto es 6 menos 6, 0, y esto es un 0 también. El problema es que esto en R2 era súper útil, porque en R2... un vector perpendicular a otro, solo hay una opción. Pero en R3 no, porque si yo estoy en R3 y tengo un vector, por ejemplo, que gira hacia arriba, todos los vectores que están por debajo de él, aquí en 3 dimensiones, vale, si esto fuese la base, todos estos vectores son perpendiculares a ese. Entonces, normalmente, operativamente, cuando luego estemos trabajando, esto no es para nada preciso. Bien, entonces,
hacer este tipo de truco para conseguir un vector perpendicular a otro, luego no lo vamos a usar. En R2 sí que era súper útil porque un vector perpendicular a otro solo hay una opción. Sin embargo, en R3 hay infinitas opciones, entonces hacerlo así no nos va a llevar a ningún lado. ¿Qué más cosas son importantes del producto escalar? Y que esto, por cierto, va a salir. Va a salir. Bueno, ya veremos, ahora mismo no lo ve. Seguimos. Aquí definimos algo nuevo, que ya es para las 3 dimensiones. Esto en física ya lo habréis dado. Entiendo. Entonces, el producto vectorial, aquí ya lo voy a poner, el producto escalar es un número. El resultado es un número. Muy importante. Ahora, el producto vectorial. El producto vectorial no da un número como resultado. El producto vectorial de dos vectores da como resultado otro vector perpendicular a los dos vectores dados. ¿Vale? Que ahí viene la famosa esta regla del sacacorchos, que en realidad es súper fácil de entender. ¿Vale? Bueno, la voy a hacer un poquito a mano. Si yo tengo estos dos vectores, ¿bien? Si yo tengo estos dos vectores y me están diciendo que multiplique vectorialmente, este es el u y este es el v, y me dicen u sobre v, ¿vale? Esto lo que tienes que hacer es colocar la mano con los dedos, ¿vale? Puestas así, y con los dedos marcar la dirección que tendría el girar el primero que has dicho sobre el segundo. Entonces, como estás haciendo u sobre v, lo que estás haciendo es hacia allá, y entonces el dedo pulgar se te queda hacia este lado. Entonces, el producto vectorial de dos vectores, ¿bien? Da un vector perpendicular a los dos. ¿Con qué sentido? Con el que te indique el pulgar. Entonces ese vector, el vector perpendicular de estos dos, si yo estoy multiplicando u por v, ¿vale? Es este de aquí, el de la derecha, el que indica el pulgar. Ahora, si lo estás haciendo al revés, si tú estás multiplicando ahora u por v, este de aquí, date cuenta de que tienes que girar la mano para poder indicar el giro con los dedos. ¿Bien? Porque así no me da. Porque es este sobre este. Y entonces el dedo pulgar va hacia la derecha, así que el resultado del producto vectorial de estos dos vectores es un vector perpendicular a los dos, pero ahora su sentido es hacia allá. ¿Bien? Entonces, aparte de que es eso, de que el resultado es un vector, da como resultado, ojo, un vector perpendicular a ambos. Y para ver el sentido, regla del sacacorchos. Es verdad que en matemáticas esto nos va a importar bastante poco, porque nosotros estamos empezando geometría. Y en geometría las rectas nos dan un poco igual, bueno, nos da absolutamente igual el sentido de su dirección, porque las rectas son infinitas, nos pasa lo mismo con los planos. Entonces para nosotros esto no va a ser para nada importante. Sin embargo, esto en física es muy importante, porque utilizan magnitudes direccionales y no es lo mismo ejercer una fuerza hacia allá que ejercerla hacia acá. No tiene absolutamente nada que ver. Pero sin embargo, en lo que estamos viendo nosotros de geometría, esto da absolutamente igual. Ahora, vamos a ver cómo se calcula sin más. Si tú tienes el 1, 2, 3, y por ejemplo el W, yo que sé, 0, menos 2, 1, ¿vale? Te formas un determinante. Aquí pones las mismas letras que utilizamos para la base canónica, que luego nos van a permitir clasificar el resultado de este determinante. Te pones luego los dos vectores. Muy bien, y lo resuelves. Lo voy a poner todo aquí. Así que esto es 2 por el i. Esto es menos 2k. 2 por el i menos 2k. Este da 0. Este da 0. Ahora da más 3i, más 6i. Y este, que es menos j. Ahora lo que se hace es juntar las i's con las i's. 2, esto es 8i. Así que el primer numerito es un 8. Entonces luego lo vas a ordenar con i, j, k. El coeficiente de las i's es la primera componente del vector, el coeficiente de las j's, que solo está esta, en la segunda, y el componente de las k's es la tercera. Así que el producto vectorial de estos dos vectores me ha dado este vector. ¿Bien? Bueno. Luego también hay otra forma de calcular, no esto, sino directamente el módulo, y ahora os digo por qué os explico esto. El módulo del producto vectorial de dos vectores también se puede calcular, esto a ver si algún día me paro y me pongo a demostrar todas estas cosas. Así.
como lo que mide uno por lo que mide el otro por el seno del ángulo que forman. Pero eso es el módulo, ¿eh? No el producto vectorial. Esto es un número, porque es una distancia, y eso es un número, son unidades. Esto es un número. Muy bien, pues resulta que el módulo del producto vectorial, ¿vale? Que evidentemente no lo vais a hacer así luego, ¿eh? Porque nunca te van a dar esto. En realidad vas a hacer el producto vectorial y luego vas a calcular el módulo de este vector. Resulta que el módulo del producto vectorial de dos vectores, si estos son el U y este es el V, si tú lo multiplicas vectorialmente, resulta que te da el área del paralelogramo que forman esos dos vectores con sus respectivas paralelas. Bien, entonces esto luego, de hecho lo preguntan varias veces, nos va a dar ese área. Bien, y luego también preguntan muy a menudo, es como, vale, y en lugar de ese área, también, si yo te pregunto el del triángulo, ¿cómo lo calculo? Chico, pues el del triángulo es la mitad de eso. Así que el área del paralelogramo, y lo voy a poner así, es el módulo del producto vectorial, ¿vale? Si me pidiesen el triángulo, pues entre dos. Eso no tiene ningún problema. Muy bien, y vamos ya con el último, el producto mixto. El producto mixto se define para tres vectores. Se denota por esto, U, V, W. Entre corchetes y lo escribes así. Esto se llama mixto porque lo que estás haciendo es una mezcla de los dos. Bien, entonces, pues haría primero el producto vectorial de estos dos y luego lo multiplicas por escalarmente por el primer vector. Pero resulta que esto es lo mismo que el determinante que te sale si pones los tres vectores. Bien, así que evidentemente la gente lo calcula así. Da lo mismo, pero este cálculo es muchísimo más sencillo. Bien, ahora, ¿qué interés tiene el producto mixto para nosotros este curso? Para nosotros este curso lo vamos a usar porque resulta ahora que el producto mixto de tres vectores, ahora estamos en R3, ojo que esto hay tres dimensiones. Bien, imaginaros que esto es, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué me da el producto mixto? El producto mixto lo que me da, igual que... Ah, por cierto, el producto mixto, ¿esto qué es? Esto es un número, ¿eh? ¿Queda claro? Es un número. Esto no, ¿vale? Vector. Esto es un número porque fijaros, este producto vectorial me va a dar un vector, pero luego es el producto escalar de dos vectores, y eso es un número. Así que esto es un número. Bueno, a lo que íbamos. Resulta que el producto mixto de tres vectores lo que te da, ¿vale? Es el volumen del paralelepípedo que está formado por esos tres vectores y sus respectivas paralelas imaginarias. Lo mismo que hemos hecho antes, pero ahora son tres dimensiones, ¿bien? Así que el producto mixto es el volumen del paralelepípedo, ¿vale? Volumen del paralelepípedo. Bien, esto es el producto mixto. Bien, ahora, esto también es muy típico que lo que te pregunten en realidad, es que en vez de preguntarte el volumen de este paralelepípedo, te pregunten el volumen del tetraedro formado por los tres vectores. O sea, como si aquí pusiese un plano, cada una de las flechitas acabarían sobre un plano, eso es una especie de pirámide, ¿vale? No lo es. Y entonces resulta que ese, igual que aquí decía, bueno, si me piden el triángulo lo divido entre dos, ya, pero es que aquí en el paralelepípedo no caben dos de esos tetraedros, caben 6. Así que si me piden el del tetraedro, ¿vale? Esto es lo mismo, pero dividido entre 6. Vale, aquí igual, si me pidiesen el área del triángulo, es lo mismo, pero partido por 2, que este no lo he escrito porque esto es evidente, ¿vale? Entonces aquí esto es muy típico. Imaginaros que en este ejercicio no lo he hecho, ¿vale? Pero he multiplicado vectorialmente estos dos vectores. Una vez que los multiplicas vectorialmente has obtenido este vector. Si estos vectores, vale, fuesen estos dos, bien, si tú calculas el módulo de eso, lo que te da es el área de este rectángulo, el formado precisamente por esos dos vectores y sus paralelas. Y lo mismo aquí, me tienen que dar tres vectores en este caso, y si me piden o el volumen del paralelepípedo que forman ellos con sus respectivas paralelas imaginarias, etcétera, o el volumen del tetraedro, ¿vale? Cojo mis tres vectores, calculo el determinante y ojo, aquí el determinante me da directamente el resultado, porque esto es un número, ¿vale? No es como aquí, que lo que haces es el módulo del producto vectorial para llegar a estos áreas, ¿vale?
perdón, a estas áreas, que no es lo mismo. Bueno, pues yo sé que este tutorial es denso, pero así más o menos ya pillo otra vez. Bueno, todavía voy bastante retrasado en tutoriales, pero ya estoy mucho más cerca de por dónde vamos en clase. Esto es un resumen, o he querido hacer un resumen de todo lo que necesitáis saber de vectores que vamos a usar en geometría. Así que bueno, espero no haberme dejado nada. Yo creo que con esto os da más que suficiente. En realidad toda la teoría no es que sea estrictamente necesaria, se usa poco, pero esto, como todo en la vida, si lo entiendes todo, es mucho más sencillo. Y ya os digo, esto mismo sí que está mejor explicado, bien explicado, toda esta parte de aquí, para R2, o sea, para el espacio, o sea, de primero de bachillerato. Pero es que es igual, es extenderlo a 3 dimensiones, así que teóricamente, si os queréis entretener, está más o menos contado. Y nada, todo esto hay que saber usarlo. Todo esto que está aquí abajo hay que saber usarlo, porque lo vamos a usar. Si no es para una cosa, será para otra, pero lo usaremos. Y de hecho esto sale bastante en los problemas de Vago, así que cuando me ponga a resolverlos, veréis que de vez en cuando te preguntan un problema de estos, o te preguntan el área no sé qué de un triángulo. O sea que estas dos últimas aplicaciones, tanto del producto vectorial como del producto mixto, importantes también. Y nada, siento el rollo, espero que os sea útil y nos vemos en el próximo.